Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 de este trimestre. La lección de esta semana es una de esas lecciones que nos muestra la forma como Dios opera cuando un hombre se pone en sus manos y está dispuesto a servir a la voluntad de Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es la lección número 8 y su título es Las reformas de Josías. Esto de la reforma es algo que en nuestra iglesia se vive escuchando de vez en cuando, de tiempo en tiempo y muchas veces de manera muy enfática. Son muchos los así llamados reformadores que pululan dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, en esta semana vamos a comprender de manera clara y precisa qué significa lo que es una reforma. Dicho sea de paso, una reforma es rehacer algo que ya está hecho o hacerlo de nuevo. Pero no puede haber una reforma sin antes no haber un reavivamiento. Y un reavivamiento es algo que vamos a entender en esta semana. ¿Cómo se hace ese reavivamiento y esa reforma? De eso vamos a estar hablando esta semana. Como dijimos, las reformas de Josías, el rey, que significa al que Dios ayuda. El nombre de Josías significa al que Dios ayuda. Y esta semana vamos a estar comprendiendo temas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a estudiar cuál es la historia del abuelo y del padre del rey Josías. ¿Cuál era su trasfondo familiar? ¿Cuál era su árbol genealógico? Esto vamos a estar comprendiendo y de esta manera vamos a entender mejor por qué Josías hizo la reforma de la cual habla esta semana. Seguidamente vamos a estudiar quién era Josías, el niño rey. ¿Quién era Josías? De esto vamos a estar estudiando esta semana y de esta manera vamos a comprender cuáles fueron estas reformas de las cuales habla esta lección. Y al estudiar esta lección, usted se va a dar cuenta de temas muy importantes, como por ejemplo, va a saber de manera muy clara qué hizo Josías al llegar o al subir al trono. ¿Qué fue lo primero que hizo? Esto usted lo va a comprender durante el estudio de esta semana. Seguidamente, al comprender estas cosas, usted va a descubrir por qué hizo Josías tantas reformas. ¿Por qué tenía que hacer tantas reformas Josías? ¿Por qué se dio a esta tarea? Usted lo va a descubrir durante toda esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar de toda esta lección, un tema muy importante para comprender para su fe, para mi fe y la fe de todo nuestro pueblo. ¿Cuáles fueron las reformas de Josías? ¿Por qué las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Y para qué las hizo? De tal manera que abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, el verso número 25. Pero antes de meditar en la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que nos cubras con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para purificar, vivificar nuestros corazones, para entender la voluntad en tu palabra. Perdónanos, oh Señor y Padre, cualquier mancha en nuestro corazón y te suplicamos que nos bendigas en el repaso o en el estudio de esta semana. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendigas, enviando tu Santo Espíritu para comprender, para entender y para poner por obra tu palabra, Señor. Nos quedamos en tus manos y te rogamos que nos bendigas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien,
Como ya dije, el versículo se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, el verso número 25. La Biblia dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El versículo clave en sí mismo es un versículo poderoso, porque si usted se dio cuenta, en la ley de Moisés estaba escrito, en el Pentateuco estaba escrito, que el primer gran mandamiento era amar al Señor Jehová con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto es lo que este versículo nos está diciendo que el rey Josías hizo y que nadie más hizo como él, y que después de él nunca jamás hubo ni nació alguien como él, e hizo lo que él hizo. Lo leo ligeramente en la parte intermedia del versículo. Dice aquí, dice, no hubo otro rey delante de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Y nunca jamás nació nadie igual que él. Esta era la calidad de hombre que era el rey Josías. En realidad era un niño. Como ya dijimos, la lección de esta semana es la número 8 y su título es la reforma de Josías. Dijimos que Josías es o significa al que Dios ayuda. Y la palabra reforma significa rehacer o hacer de nuevo, darle nueva forma a algo que ya está hecho. También hemos hablado que lo que es el reavivamiento antecede a la reforma. Vamos a estudiar claramente qué es una reforma, cómo se hace una reforma y cuál es el inicio de una reforma, como lo vamos a ver. Realmente, algo que a mí me impactó hace mucho tiempo mientras estudiaba psicología, el psicólogo decía, o el maestro decía, que hay dos características que suceden con los hijos de los padres. Número uno, los hijos hacen, como resultado, tienen algo que le llaman multifinality o multifinalidad. ¿Qué cosa es la multifinalidad? Los hijos nacen de los padres y al nacer puede ser que copien o aprendan la conducta de los padres o no la aprendan. Y la multifinalidad significa que ellos, en vez de hacer lo que los padres hacen, hacen todo lo contrario o hacen cualquier otra cosa, pero no lo que los padres hacen. La otra característica se llama equifinality, o sea, finalidad igual. En otras palabras, los hijos copian lo que los padres hacen, hacen lo que los padres hacen, dicen lo que los padres dicen y se conducen como los padres lo hacen. De tal manera que no podemos saber cuál es la conducta de nuestros hijos porque ellos deciden por sí mismos cuando ya están adultos. Los padres saben cuán difícil es ver, dice, cómo sus hijos, especialmente cuando son mayores, están fuera del control de ellos. En otras palabras, es difícil entender cómo un hijo o una hija que ha nacido en la fe se va fuera. Otros, ya siendo adultos, eligen mal en su vida. Hacen cosas que los perjudican, hacen sufrir a los padres, le causan dolor, sufrimiento y tristeza. ¿Por qué? Porque ellos eligen mal y hacen elecciones equivocadas. De tal manera que esto puede pasar con los hijos, puede pasar con los amigos, puede pasar con los familiares. Esto le puede pasar a cualquier persona que vive en esta tierra. ¿Vives tú en esta tierra? ¿Estás tú vivo en este mundo? Esto puede pasarte a ti. La lección de esta semana nos dice claramente, dice, este es un aspecto desdichado de lo que significa tener libre albedrío. O sea, la persona, Dios le ha dado libertad para elegir, para escoger bien, para escoger mal o para escoger equivocadamente. De tal manera que esta libertad moral de elección no significa nada si no tenemos la libertad de hacer elecciones equivocadas. O sea, usted tiene derecho a equivocarse. Pero déjeme decirte una cosa. Si usted se equivoca, si yo me equivoco o si aquel se equivoca y tan solo aprendemos de nuestros errores, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque usted nunca más va a volver a equivocarse. De tal manera que muchas veces podemos aprender de nuestros propios errores o de los errores de otros. Y de esto es lo que está hablando la lección.
Dios ha dado libertad de elección para escoger bien, para escoger mal, para escoger la vida o para escoger la muerte. Y de esto es lo que vamos a hablar durante el estudio de esta semana. De tal manera que todos podemos escoger para bien o para mal. Dice aquí, un ser libre que puede escoger solo lo correcto no es realmente libre o siquiera verdaderamente moral. O sea, si a usted lo controlan y le dicen haga esto y usted obedece totalmente como un robot, eso no es libertad. Y Dios a usted le ha dado libertad, libre albedrío para escoger. Escoja la vida para que viva. Sigue aquí diciendo, dice, la escritura es la historia de Dios advirtiendo a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas. O sea, Dios nos enseña cómo hacer las cosas, nos enseña el mal para que nos apartemos de él y nos muestra el bien para que hagamos el bien. Sin embargo, tú puedes tomar decisiones las cuales tú quieras. De esto trata la mayor parte del libro de Jeremías, los ruegos de Dios a su nación elegida, respetando su libre albedrío. De tal manera que Dios te da a ti la oportunidad de escoger el bien o el mal, la vida o la muerte. Él te muestra la vida, te muestra la muerte, pero quien elige eres tú. De esta vamos a hablar en la lección de esta semana y vamos a entender las reformas del rey Josías. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo con el tema que es los reinados de Manasés y Amón. ¿Cuál era el origen familiar del rey Josías? Esto está hablando en esta lección.